La parte 3 de nuestro módulo 7, protección contra arco eléctrico según la NFPA 70E, va a tocar los tópicos de cómo calcular la energía incidente y va a hablar un poco del equipo de protección personal que se debe tener al estar expuestos a condiciones de arco eléctrico. Entonces, sin más preámbulos, le doy la entrada al ingeniero Santiago Arias Guzmán. Entonces, nos habíamos quedado en la clase anterior en el análisis de uno de los riesgos eléctricos más comunes, o digamos el más frecuente, y más frecuente, digamos, en la causa de fatalidad. Eh, y el que tiene la tasa de fatalidad más alta, es por tanto el que queremos evitar. Entonces, habíamos visto que el manejo de la seguridad contra el arco eléctrico corresponde a poder determinar la magnitud de la energía incidente para poder determinar a qué distancia teníamos que alejarnos para estar seguros y qué elementos de protección personal teníamos que utilizar. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo podemos calcularlo? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es el proceso metodológico? En fin, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, para eso, pues vamos a dar la metodología para poder calcular las medidas de protección contra el arco eléctrico. Entonces, empezamos con la consideración de que esto describe una característica de seguridad y mantenimiento que se requiere en los centros de control de motores de baja tensión y en tableros de distribución. Digamos, no es muy usual. Yo, por ejemplo, el año pasado que estuve en Estados Unidos en una conferencia en Baltimore, en el hotel donde nos estábamos alojando, el tablerito pequeño de la energía de la piscina del hotel tenía el etiquetado de la energía incidente y la distancia a la que uno tenía que estar. Digamos, son normas que dependen de país a país. Particularmente hoy lo vamos a ver, digamos, aplicado en lo que sería tableros de distribución, centro de control de motores, y pues ustedes ya lo podrían aplicar también a otros puntos donde se requiera. Bueno, para poder hacer los cálculos, pues como habíamos visto en la clase anterior, vamos a estar analizando dos normas, en particular la NFPA 70E y la IEEE 1584. Y los puntos destacados incluyen la discusión del peligro de arco eléctrico para el personal y las soluciones utilizadas en el desarrollo de celdas de baja tensión resistentes al arco y centros de control de motores. Es decir, el equipo que estaría concentrando el interruptor o los dispositivos que estuvieran dentro del espacio donde se está generando la falla. Entonces, haciendo esa consideración, si yo considero que aquí tengo una celda, que esta celda puede ser ya sea para unos interruptores o para un dispositivo de mando, ahí cuando se genera una falla, un cortocircuito, ese cortocircuito va a generar a su vez una onda expansiva, una onda explosiva, que como lo vimos en la clase anterior, lo que va a generar es una cantidad de energía radiante que explota hacia afuera del equipo y pues crea algunas dificultades, como pueden ser ondas de presión que pueden dañar el oído de una persona, un flash de alta intensidad que puede dañar su vista, gases tóxicos que pueden dañar los pulmones y una bola de gas supercalentada que puede quemar gravemente el cuerpo de un trabajador y derretir metal. En este caso, miren que estamos viendo aquí las esquirlas, prácticamente es como metralla, que vuelan de lo que se funde, el metal que se funde dentro de la falla, sale como una onda expansiva. Y pues ustedes aquí pueden ver aquí el resultado en un trabajador. Entonces, tenemos que determinar cómo podemos hacer la reducción de riesgo por arco eléctrico. Y habría que hacerse la consideración antes de realizar un estudio, como por ejemplo, se ha realizado un estudio de arco eléctrico en la instalación que voy a visitar. Esa sería una primera consideración. Si va a hacer una visita, ya se ha realizado, ya se conoce cuáles los riesgos por arco eléctrico a los que yo me puedo someter. El equipo ha sido probado adecuadamente, es decir, estamos hablando de que son equipos que poseen certificación
Aquí una nota, digamos, una adicional para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando uno va a hacer un diseño de una instalación y ustedes van a pasar por el proceso de aprobación de un inspector RETI, uno de los puntos en esa inspección es demostrar la certificación de productos. Entonces la persona encargada de la obra tiene que recopilar toda esa certificación de productos porque debe quedar demostrado de que pasaron por ciertas normas técnicas para su uso en el país. Particularmente una de ellas puede ser la prueba de que aguantan una condición de cortocircuito. Bueno, ¿cómo puedo modelar un equipo adecuadamente? Entonces, si ustedes recordarán, yo les mencioné que dependiendo del equipo hay diferentes formas de modelarlo. Esto particularmente es de interés y aquella persona que le interese puede consultar lo que fueron las primeras diapositivas y con el uso del ATP Draw, ¿cierto? Es decir, cómo puedo modelar correctamente mi sistema de distribución, cómo puedo modelar adecuadamente el transfer del sistema para saber qué impedancia va a limitar la corriente de falla, cómo puedo modelar adecuadamente el motor para poder determinar que el comportamiento de la carga sea efectivamente el que yo debo estar protegiendo. En fin, hay muchas consideraciones que también se deben hacer en ese punto. Otro punto a considerar es qué conjunto de características son necesarios para reducir los riesgos de arco eléctrico. Entonces, ustedes podrían centrarse únicamente en la distancia, podrían centrarse únicamente en los elementos de protección personal, podrían centrarse únicamente en normas o pautas de seguridad en la empresa donde estén haciendo el estudio. Entonces, yo les doy un ejemplo. Si se me pide hacer un mantenimiento en una celda y no se cuenta con los equipos de protección personal para poder trabajar en ese sistema energizado, entonces no es posible hacer el mantenimiento con ese sistema energizado. Y tiene que ser una pauta y una norma de la empresa desenergizar la celda para que alguien pueda hacer un trabajo ahí. Obviamente, esto con otras pautas adicionales, como verificar la ausencia de tensión, trabajar con equipo aislante, en fin, las normas que vimos en la diapositiva anterior. Pero el riesgo, para que lo tengan en cuenta, el riesgo tiene algunas formas de mitigarlo que pueden ser como limitando ciertas acciones. Otro punto a considerar es si se puede eliminar por completo el peligro. Por ejemplo, eliminar toda la energía incidente antes de realizar en un equipo energizado. Y después de esas consideraciones, pues ya pasaríamos a ver cómo puedo calcular la energía incidente, cómo puedo calcular ese efecto al cual me puedo ver sometido. Entonces, la IEEE 1584 es uno de los métodos para poder calcularlo y se ha convertido en la práctica aceptada actualmente por la industria y utilizada para calcular la energía incidente potencialmente que podría estar disponible en un lugar determinado. Y tras conocer la energía incidente se puede seleccionar los equipos de protección personal y se deben tener en cuenta algunos factores para evaluar la energía específica de arco eléctrico disponible, como el peligro de energía instantánea, es decir, cuál va a ser el posible arco, porque podría variar dependiendo del tipo de operación que yo esté manejando o de la corriente de cortocircuito que yo esté manejando. También se debe tener en cuenta el entrenamiento de seguridad y el programa de seguridad dentro de la empresa. Recuerden ustedes que una persona calificada, y esto voy a recalcarlo ahora, una persona calificada no es solo una persona con la experiencia y el conocimiento, sino que adicionalmente ha recibido un entrenamiento para poder estar trabajando en una empresa. Bueno, otra consideración que pueden ustedes tener en cuenta es que la energía incidente también puede calcularse por medio de software, ¿cierto? Algunos programas pues proporcionan también las señales de protección para los equipos eléctricos, es decir, deben llevar a que ustedes puedan generar el rotulado que básicamente debe contener la energía incidente liberada, las distancias de seguridad y los equipos de protección personal. Y
Eh, Igualmente, como yo les había mencionado en la guía que les elaboré del uso del Excel para poder calcular la hoja de años, ustedes, aunque utilicen un software probado para poder hacer este tipo de cálculos, tienen la responsabilidad de verificar que los cálculos hayan sido correctos, porque incluso pueden ser equivocaciones de ustedes que lleven a unos malos resultados. Van a haber una diferencia en los programas que ustedes puedan utilizar. Por ejemplo, algunos programas calculan los flujos con componente de continua y de componente alterna. Es decir, la gran diferencia es que algunos pueden o no considerar la componente asimétrica. Entonces, habría que ver qué diferencia puede haber entre un software y otro. Y por otra parte, también tener en cuenta cuando ya ustedes estén en la instalación o vayan a hacer el diseño de una instalación, pues verificar que los equipos hayan pasado por la prueba para poder superar una corriente de arco interna. En este caso, pues se está mencionando lo que es la norma ANSI C37.20.7, que es para probar celdas, encerramiento de interruptores hasta 38 kilovoltios. Y básicamente es la prueba que se le hace para poder verificar la soportabilidad, cuánto soporta el equipo a una falla interna de arco. Bueno, con esas consideraciones, pues ya podemos pasar a ver lo que es el cálculo de la energía incidente. Entonces, el cálculo de la energía incidente básicamente lo podemos dividir o podemos considerar de que nos va a generar tres tipos de parámetros que debemos estar analizando. Lo que es el usuario, lo que es el canal y lo que es la fuente. El usuario básicamente es la víctima, es la persona que debemos proteger, y el canal es la energía incidente radiada que se va a generar. Miren ustedes que en el canal hay una división por zonas que corresponden a las franjas amarillas, que corresponden a las distancias que ustedes podrían determinar con el cálculo de la energía incidente. Bueno, ¿qué diferencias existen entre las formas de calcular la energía incidente, ya sea con la NFPA o con la IEEE 1584? Entonces, básicamente, con la IEEE 1584 se requiere la información completa del sistema, es decir, se requiere saber cuáles son los tiempos de despeje, se requiere saber cuál es la corriente de cortocircuito, se requiere saber el tipo de encerramiento, se requiere saber varios parámetros que vamos a ver más adelante. Tiene en cuenta el tipo de protección, el sistema de puesta a tierra y la distancia entre conductores. Y tiene una gama amplia de corrientes de cortocircuito para la cual puede calcularse el resultado de la energía incidente. Es decir, estas ecuaciones que presenta la IEEE 1584 son aplicables dentro de un rango de corrientes bastante alto. Por el contrario, la NFPA 70E se puede utilizar sin las memorias de cálculo, pero tiene una gama limitada de corrientes de cortocircuito para las cuales es aplicable. Y básicamente se divide a su vez en la forma en que se calcula la energía incidente, cada metro. Entonces la IEEE 1584 tiene una ecuación empírica y tiene una ecuación teórica. La ecuación empírica va y aplica para tensiones desde 208 hasta 15.000 voltios, corrientes de cortocircuito desde 700 hasta 106.000 amperios, frecuencias desde 50 y 60 Hz y distancias entre conductores de 13 hasta 152 milímetros. La ecuación teórica que proporciona la IEEE 1584 aplica para tensiones mayores a 15 kilovoltios y distancias entre conductores mayores a 152 milímetros. Por el contrario, la NFPA 70E utiliza dos métodos de cálculo, uno que fue propuesto por Ralph Lee
en 1982, si mal no me equivoco, y otro por Doughty-Neal. El método propuesto por Ralph Lee es solo para arcos al aire libre, y cuando se sobrepasa tensiones de 600 voltios se vuelve más conservadora. ¿Qué quiere decir más conservadora? Que arroja resultados más estrictos del tipo de equipos de protección personal que se deben utilizar. Por otra parte, el método propuesto por Doughty-Neal se utiliza con tensiones inferiores a 600 voltios y corrientes de falla desde 16 hasta 50 kiloamperios. Entonces, miremos primero el método de Ralph Lee de la NFPA 70E. Entonces, el método tiene unos parámetros y dice lo siguiente. Dice que la energía incidente va a ser igual a la multiplicación de una constante igual a 793 por la corriente de falla por la tensión por la duración del arco. Toda esta multiplicación dividida por el cuadrado de la distancia desde la fuente del arco. Noten ustedes esta ecuación que no tiene en consideración cuál es la distancia entre los conductores que van a generar el arco. Eso es, digamos, como un punto para que lo tengan en cuenta. Limitaciones, como habíamos dicho, solo para arcos al aire libre, cuando sobrepasa cierto valor de tensión superior a 600 voltios, da resultados más conservadores y no especifica si el sistema debe ser trifásico. Es decir, no especifica si el sistema de la corriente de falla es de corriente de falla monofásica o trifásica. Por otra parte, el método propuesto por Doughty-Neal nos arroja también en la siguiente ecuación, donde nos dice que la energía incidente producida por un arco al aire libre va a depender de la distancia entre la persona y los electrodos, la duración del arco y la corriente de falla. Y esto a partir de la ecuación que estamos viendo en pantalla. Es de notar, por ejemplo, que aquí no está expuesta la tensión, ¿de acuerdo? Aquí no se considera cuál es el efecto de la tensión sobre la energía incidente. Tiene algunas limitaciones, que es para tensiones inferiores a 600 volts, corriente de arco de 16 a 50 kiloamperes, y la energía debe ser producida por un arco trifásico. La ecuación que nos da Doughty-Neal para un arco encapsulado considera los mismos parámetros, solo que modifica la ecuación que está haciendo alusión a la corriente de falla y tiene las mismas limitaciones. Las distancias típicas que pueden reemplazarse en las ecuaciones que acabamos de ver son las siguientes. Estas son ecuaciones típicas, digamos, que maneja la norma NFPA. Y son distancias en pulgadas, esto porque es una norma americana. Y encontramos primero distancias típicas para interruptores de baja tensión entre la persona y el interruptor de 24 pulgadas, para interruptores de 15 y 5 kilovoltios de 36 pulgadas, panel de control de motores de 18 pulgadas y para un conductor 18 pulgadas. Esas son como las distancias de trabajo que ellos han definido. Ahora bien, veamos una ecuación diferente, que es la ecuación de la IEEE 1584, que es una ecuación empírica. Entonces, esta ecuación aplica para tensiones menores a 1000 volts, considera la corriente de arco en kiloamperes, considera una constante que depende si usted está trabajando para sistemas al aire libre o en sistemas encerrados. Considera una corriente de falla voltage fault, la corriente de falla trifásica, y considera la tensión del sistema y la distancia entre conductores. Con estos parámetros se calcula la corriente de arco. Aquí quiero, digamos, que ustedes tengan la claridad. Corriente de arco es distinto a corriente de cortocircuito o lo que llaman en este caso la voltage fault.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la corriente de arco y la corriente voltage fault? Resulta que cuando se genera una condición de arco en estas celdas, cuando se genera la corriente de arco, normalmente tiene una magnitud que es menor a la corriente de una falla trifásica. ¿Por qué se da esto? Porque la falla trifásica es una falla cuando hay una falla de aislamiento o alguna otra condición que lleva a que un conductor energizado, en este caso los conductores de las tres fases, generen un cortocircuito. Si ustedes analizan ese sistema de falla, en ese sistema de falla la impedancia de la falla es normalmente cero. Si hacemos la suposición de cuál sería la peor condición de cortocircuito, sería en un sistema en que la impedancia de la falla es muy pequeña o prácticamente cero. Si tenemos la condición del arco, por otra parte, recordamos que el arco es un haz plasmático que se sostiene durante un periodo de tiempo hasta que sea despejado. En ese caso, ese haz plasmático se puede ver como una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El grupo de trabajo de la IEEE que hizo esta ecuación empírica determinó cuál era el efecto de la tensión y el efecto de las condiciones como el encerramiento y la calidad del sistema de puesta a tierra para poder determinar cuál era el efecto en esa corriente de arco. Particularmente en esta ecuación que estamos viendo, la corriente de arco va a depender del tipo de encerramiento, si es al aire libre o si es encerrado, de la tensión donde se está generando la falla, de la distancia entre los dos conductores, que puede ser diferente de un sistema a otro por el tipo de aplicación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que la corriente de arco va a ser menor que la corriente trifásica de falla. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que esta primera ecuación de la IEEE 1584 me permite calcular cuál es el valor de la corriente de arco. Se aplica para tensiones desde 208 hasta 15.000 voltios, para corrientes francas de falla, es decir, voltage fault, desde 700 hasta 106.000 amperios, frecuencias de 50 a 60 Hz, distancia entre conductores de 13 a 152 milímetros, y para corrientes de falla trifásicas. Entonces, como les venía diciendo, dependiendo del tipo de aplicación, la distancia típica entre conductores va a variar, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, aquí interruptores de baja tensión, desde 208 hasta 1 kilovoltios, las distancias típicas entre conductores es de 32 milímetros. Y después de esto, bueno, una consideración, que pena, si tengo unas tensiones mayores a 1000 voltios, también se puede aplicar la siguiente ecuación. Miren que en esta ecuación no se tiene en cuenta el tipo de encerramiento para calcular la corriente de arco. Bueno, después de calcular la corriente de arco, la IEEE 1584 nos lleva a calcular una energía incidente normalizada. ¿Por qué normalizada? Porque resulta que este grupo de trabajo lo que hizo fue generar escenarios de prueba en los cuales tenían la celda, tenían la prueba, digamos, tenían una falla que se iba a llevar a cabo a partir de ciertas condiciones controladas, y ellos tomaron datos para poder calcular esa energía incidente. Es decir, a diferencia del método de Ralph-Lee, Doughty-Mill, que eran métodos teóricos, el método de la IEEE 1584 de ese grupo de trabajo fue hacer pruebas para ver cuál era verdaderamente lo que ellos medían en laboratorio. Entonces, ellos lo hicieron en unas condiciones controladas. ¿Qué condiciones controladas fueron? A una distancia de trabajo, es decir, entre la persona y la celda, el punto donde se estaba generando la energía, el arco eléctrico,
de 610 milímetros y un tiempo de exposición al arco, es decir, del interruptor que estaba disparando y estaba limitando el tiempo de esa falla, de 0.2 segundos. Con esto se generó la siguiente ecuación, vuelvo a digo, de la energía incidente normalizada de el logaritmo de la energía normalizada igual a K1 más K2 más 1.081 del logaritmo de la corriente de arco más 0.0011 por la distancia de la persona al punto del arco. Ahora bien, ¿qué datos tenemos en esta ecuación? La constante K1 tiene un valor de menos 0,972 para arcos al aire libre y menos 0,555 para arcos en cajas o arcos que se generan encerrados. Y la constante K2 es de 0 para sistemas que no tienen sistema de puesta a tierra o que la resistencia del sistema de puesta a tierra es demasiado alta, y puede ser de menos 0,113 para sistemas con un buen sistema de puesta a tierra. Les hago de aquí una vez la observación. Si yo tengo un mal sistema de puesta a tierra o no tengo sistema de puesta a tierra, la energía incidente va a ser mayor que la de un buen sistema de puesta a tierra. Eso es, digamos, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, después de tener la energía normalizada, lo que se hace es calcular la energía incidente en el lugar de trabajo, en el lugar donde yo voy a estar haciendo el análisis. ¿Cómo se calcula? Se calcula como 4.184 por CF, CF siendo 1 para tensiones mayores a 1 kilovoltio y 1.5 para tensiones menores a 1 kilovoltio, multiplicado por la energía incidente, multiplicado por el tiempo en el cual va a estar despejando la falla mi sistema de protecciones, dividido por 0,2, multiplicado por 610 milímetros elevado a la X, dividido la distancia que yo voy a tener en mi sistema entre el trabajador y la fuente del arco elevado a la X. ¿Por qué se calcula de esta forma? Porque, como les he venido diciendo, lo que estamos haciendo es llevar nuestros datos a la relación equivalente de los datos que ellos obtuvieron experimentalmente. Eso es, digamos, como para que entiendan el por qué se calcula primero la energía incidente normalizada y después la energía incidente, ¿de acuerdo? Sucede también algo muy particular. Si ustedes, esto es, digamos, como para que lo tengan en cuenta de una vez, si ustedes calculan una energía incidente normalizada, más adelante podrían calcular la energía incidente modificando el valor de T y el valor de D. El valor de T siendo el tiempo en el cual hacen el despeje de la falla y el valor de D siendo la distancia de la persona. Con eso podrían determinar si incremento y si cambio la distancia, supongas, de 10 metros a 20, la energía incidente, por dar un ejemplo, pasaría de 40 calorías sobre centímetro cuadrado a 2 calorías sobre centímetro cuadrado. La persona está mejor protegida, ya solo tendría que tener equipos de protección personal categoría 1. Eso es como para que entiendan el porqué, la importancia de este método. Y adicionalmente también me permitiría verificar, si cambio el despeje de la falla y lo disminuyo 0.1 o 0.2 segundos, ¿cuánto disminuiré la energía incidente? ¿De acuerdo? Eso es, digamos, como para que tengan en cuenta esta ventaja que tiene la aplicación de la ecuación de la energía incidente por el método de la IEEE 1584, como para que entiendan por qué es el método más aceptado. Tiene algunas limitaciones, se aplica en tensiones de 208 hasta 15.000 voltios, para corrientes de falla de 700 a 106.000 amperios, frecuencias de 50 a 60 Hz y distancia entre conductores de 13 milímetros hasta 152 milímetros para fallas trifásicas. El exponente que estaba multiplicando, el exponente de la distancia que estábamos viendo en la ecuación anterior, lo pueden consultar en la siguiente tabla, que hace parte de la norma IEEE 1584, y depende del tipo de sistema que ustedes están analizando. Entonces, difiere si es para
sistemas al aire libre o para interruptores de baja, de media, centros de control de motores o para conductores. La IEEE 1584 también proporciona una ecuación teórica. Esta ecuación teórica se aplica para tensiones mayores a 15.000 voltios y para distancia entre conductores mayores a 152 milímetros. En este caso, esta energía incidente no calcula una energía incidente normalizada, tampoco calcula la corriente de arco y trabaja directamente con la corriente de falla o la E-voltage fault. Una síntesis que podemos hacer de los métodos del cálculo de la energía incidente sería la siguiente. El método de la NFPA 70E, con la ecuación propuesta por Arlan-Lee, aplica solo para arcos al aire libre, para tensiones superiores a 600 voltios. El método de Doughty-Newell, para cortocircuitos trifásicos, con tensiones inferiores a 600 voltios. Y corriente franca o corriente de falla desde 16.000 a 50.000 amperios. El método de la IEEE 1584 tiene algunas ventajas, sobre todo el método de Tink, Krog y Steve-Dines, en el hecho de que considera unos niveles de tensiones más variados. Considera cuál es el efecto de la tensión en la energía incidente, el tipo de encerramiento, el efecto del sistema de puesta a tierra. Alguna limitación que tiene es que ustedes deben tener esa información. Como les digo, en ocasiones, y aunque es lamentable, en Colombia en ocasiones hay algunas empresas que no tienen las memorias de cálculo, que no tienen los diagramas unifilares o que están desactualizados. Yo les cuento una experiencia personal. Un día fuimos a medir un sistema de puesta a tierra y no habían planos, digamos, de la empresa a la cual estábamos haciendo el análisis, y solamente pudimos verificar lo que había en las cámaras de inspección, pero no pudimos medir ni verificar si todo el sistema de puesta a tierra que ellos tenían instalado en verdad fue medido. Como les digo, eso es una deficiencia que se tiene en algunas instalaciones. Entonces, por eso, en ocasiones se puede utilizar también los métodos de la NFPA 70E si no se tienen datos completos del sitio donde ustedes van a estar ubicados. Esto para instalaciones antiguas, pero consideren que siempre que ustedes vayan a hacer un diseño, que vayan a hacer una inspección, es mejor basarse en el método de la IEEE 1584. Entonces, el cálculo de la energía incidente podemos verlo de la siguiente forma, también una síntesis, el método de Ralph-Lee, con la ecuación que tenemos en la pantalla. Tiene en cuenta la relación entre el tiempo de muerte del tejido humano, es decir, la energía incidente, esa energía calórica que se va a ver concentrada, digamos, en un área, cuál es el efecto que tiene, y la temperatura del arco eléctrico. Recuerden ustedes que yo les había mencionado que a partir de 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado ya se generan quemaduras de segundo grado. Entonces, sobre esta base es que trabaja Ralph-Lee. Tiene en cuenta el peor de los casos de la impedancia del arco. El método de Doughty-Newell del 2000 hace una contribución que es considerar si tengo sistemas al aire libre o sistemas encerrados, y el método de la IEEE 1584 pues es un método más exacto y es un método, digamos, para poder reducir también el riesgo por arco eléctrico. Aquí les hago también una apreciación. Ralph-Lee, hasta lo que he podido ver hasta ahora, fue la primera persona en hablar del arco eléctrico, de riesgo por arco eléctrico. Esto lo hizo en 1982. Y hasta esa fecha, digamos, los riesgos de los cuales más se hablaba era los contactos directos e indirectos que llevaron a las primeras muertes conocidas por el uso de la energía. Pero a partir de las investigaciones que inició Ralph-Lee, se le dio más importancia al tema del arco eléctrico. Una mención aquí como para que la tengan ustedes en cuenta: aunque
las muertes por energía eléctrica, por accidentes eléctricos, son mucho más bajas en comparación con los casos por caídas o por objetos. Las pérdidas, digamos como para entenderlo en la magnitud que tienen, las pérdidas monetarias son mucho más altas, porque llevan a la parada del proceso, en parte, porque llevan a un tema de seguros, en fin, llevan a muchas condiciones que los otros efectos no generan. Eso es para que tengan en cuenta ustedes el impacto, o para que lleguen a una dimensión de la importancia de entender este fenómeno. Bueno, después de seleccionar el método con el que yo voy a calcular la energía incidente, pues hacemos una selección del equipo de protección personal. Entonces, se puede hacer a partir de la energía incidente calculada. Si ustedes recordarán la clase del martes, pues vimos que la NFPA me da para un rango de energía incidente cuál debería ser el equipo de protección personal utilizado. Categoría 1 desde 1.2 hasta 4 calorías sobre centímetro cuadrado. Categoría 2 desde 4 hasta 8 calorías sobre centímetro cuadrado. De 8 a 25 calorías sobre centímetro cuadrado, categoría 3. Y por último, categoría 4, desde 25 hasta 40 calorías sobre centímetro cuadrado. Cada una de ellas va a requerir unos elementos de protección personal más rigurosos, ¿cierto? Que soporten las condiciones como más exigentes, como por ejemplo el hecho de ya pasar a tener un visor, una pantalla facial, cuando ya se puede generar el problema de que también tengo un daño visual. Bueno, pasan a ser más rigurosos. Y recordar que con el estudio de la energía incidente, lo que ustedes van a hacer es poder determinar para un sistema en específico, dependiendo de la corriente de falla, de la voltage fault, de la duración del arco, de la frontera o la distancia en la cual estaría la persona, de la distancia entre conductores, que va a depender mucho del tipo de aplicación. Ustedes determinarían la energía incidente y determinarían la clase de equipos de protección personal que se deben utilizar. Esto lo harían para cada uno de los puntos que ustedes vayan a analizar, que posiblemente serían las celdas, los centros de control de motores, en fin, ya eso depende, digamos, como de lo que se requiera en la empresa. Y recordar que van a haber puntos del sistema donde la energía incidente va a ser demasiado alta, en la cual sencillamente no van a existir equipos de protección personal que alguien se pueda colocar para hacer un trabajo con la instalación energizada o con ese punto energizado. Y recordar que en esos casos también una respuesta posible, digamos, es decir, las pautas de seguridad que se deben llevar si se quiere hacer un mantenimiento ahí. Una obviedad sería decir, desenergice. No se puede trabajar con ese punto, no se puede trabajar en ese punto estando energizado. No hay forma de asegurar que la persona sobreviva si llega a haber un incidente de arco eléctrico. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces en consideración después de hacer el cálculo de lo que es la energía incidente? Después de hacer el cálculo de lo que es la energía incidente, pues podemos hacer otras consideraciones, como por ejemplo, determinar cuáles son las fronteras de aproximación. Entonces, la primera frontera de aproximación, digamos la frontera de aproximación que ustedes deben tener en cuenta, es la frontera de aproximación en la cual se puede tener una quemadura curable. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque si tenemos una energía incidente que no va a llegar a un caso de una quemadura de tercer grado, o que no vamos a tener una quemadura de la ropa, que puede que no lo mate el arco, pero sí lo mate la quemadura de la ropa. Entonces debemos determinar esa distancia a la cual es segura que la persona se aproxime sin requerir los equipos de protección personal, pero que no se vea afectada. Entonces yo les hago un ejemplo. Todos podríamos encontrarnos con una zona donde haya un
tablero que me diga, ojo, no se aproxime porque es que está cerca, está energizado. A mí hay algo que me está diciendo, hay una alerta que me está diciendo visualmente, usted no puede pasar porque si pasa, se ve expuesto a una condición de riesgo. Y adicionalmente, supongamos, como el caso de la subestación del bloque S1, la llave para tener acceso a la subestación es una llave que solo tienen ciertas personas, ya sean los técnicos de mantenimiento, sea un personal que podría ser, no sé, supongamos alguien del departamento que administre el mantenimiento de esa subestación, en fin. Hay alguien encargado del acceso al sitio que es el que determina que es seguro para alguien entrar. ¿Cuándo es seguro para entrar? Cuando tenga los equipos de protección personal, cuando sea una persona advertida, cuando sea una persona entrenada, ¿de acuerdo? Y cuando sea algo autorizado, es decir, no está ahí porque le dio simplemente el antojo de entrar. Bueno, entonces nos va a interesar determinar esa distancia. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos ya sea con el método de la NFPA 70E o con el método de la IEEE 1584. Entonces, va a depender, en este caso, por ejemplo, miren que el método de la NFPA se puede obtener a partir de los megavoltamperios de falla, y el método de la IEEE 1584 pues va a requerir que ustedes calculen la corriente de arco, calculen la energía incidente normalizada y posteriormente calculen la energía incidente. Y con eso ustedes podrían determinar lo que serían las distancias de aproximación. Aquí, por ejemplo, les hago la aclaración, la observación sobre las ecuaciones que se están presentando. El método de la IEEE 1584 es un método mucho más riguroso y es un método que les va a permitir, digamos, plantear diferentes escenarios de energía incidente y de tiempo del despeje de la falla. Eso es una ventaja que tiene el método de la IEEE 1584. Y con esto vamos a poder determinar lo que sería la frontera de aproximación, que ya sería para que una persona que no esté advertida, para una persona que no esté calificada, una persona que no va a entrar en el riesgo, no se vea afectada por una condición de falla. Entonces aquí estamos viendo una comparación de ambos métodos. Esto es, digamos, un trabajo que realizó una compañera, Paola Andrea Loaiza. Ella ya se graduó de la maestría y ella realizó una tesis con el profesor Eduardo Antonio Cano Plata para ver cuáles eran las diferencias entre utilizar un método y otro. Entonces, particularmente, pues, se está mostrando un ejemplo, una potencia del generador de 2000 megavoltamperios, una tensión de orla de 5 kilovoltios, cambiándola hasta 70 kilovoltios, porque se quería ver cuál era el cambio en los resultados de la ecuación, una distancia de trabajo de 455 milímetros, una distancia entre electrodos de 104 milímetros, un tiempo de despeje de la falla de 0.1 segundos, un tipo de arco encerrado en caja y con un buen sistema de puesta a tierra. Entonces se planteó con estos datos unos escenarios de simulación y los resultados fueron los siguientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una gráfica donde se está calculando la energía incidente con dos métodos, con el método de la IEEE 1584, que es la línea en color azul claro, y una línea naranja, que es el método de la NFPA 70E. Con estos parámetros, el resultado de la energía incidente de la NFPA de la IEEE 1584 va sufriendo un cambio y a partir de 15 kilovoltios cambia a la segunda ecuación que vimos y me da un valor de energía incidente más conservador. Mientras que el método de la NFPA permanece el valor de la energía incidente sin importar la variación de la tensión. ¿Qué lleva esto en la selección del equipo de protección personal?
que en estas condiciones en las que se hizo el cálculo, el método de la NFPA 70E arrojaría una categoría 4, mientras que, dependiendo del nivel de tensión, el método de la IEEE 1584 podría arrojar una categoría 3 o una categoría 2. Es decir, la NFPA 70E puede arrojar unos resultados más conservadores. No por ser más conservadores quiere decir que sean mejores, porque recuerden ustedes que hay una dificultad en la movilidad a medida que los elementos de protección personal incrementan. Es como si usted quisieran que corriera una maratón y le ponen un montón de peso encima. Solo con los guantes, el de lana, el de látex y el de carnaza, la restricción en la facilidad de operar con las manos se dificulta bastante. Entonces, ustedes tienen que ser muy precisos al determinar los elementos de protección personal. Digamos, no debe ser un capricho. Otra cosa a tener en cuenta es que muy posiblemente los elementos de protección personal no sea posible adquirirlos por su costo. Entonces, también es deseado, digamos, de que la selección de los equipos de protección personal sea la que verdaderamente se necesita, no la mayor. ¿De acuerdo? Aquí vemos otros resultados, que estos son muy dicientes. Esto es cambiando el tiempo de despeje en ciertos rangos y viendo cuál es el efecto en los equipos de protección personal. El tiempo afecta en gran medida el resultado del cálculo de la energía incidente. Entonces aquí vemos el método calculando la energía incidente con la IEEE 1584 y con el método de la NFPA 70E. ¿Qué estamos viendo en el resultado? Estamos viendo que la disminución de el tiempo de despeje afecta en gran medida la energía incidente. Y en esa misma relación, en esa misma consideración, va a modificar el equipo de protección personal que se vaya a utilizar. Entonces, por esto es bastante importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el efecto de la coordinación de protecciones en los riesgos eléctricos. Y de igual forma, como les decía, la NFPA 70E arroja con resultados más conservadores y la IEEE 1584 pues va a arrojarnos unos resultados que son más acotados a la realidad, por así decirlo. Bueno, después de esto que hemos estado viendo, para hacer como una síntesis del contenido que hemos estado viendo sobre la energía incidente, podemos concluirlo de la siguiente forma. La energía incidente va a variar de algunos parámetros. Va a aumentar con el tiempo de despeje. Si el tiempo de despeje aumenta, la magnitud de la energía incidente va a aumentar. Si la corriente de cortocircuito aumenta, la energía incidente va a aumentar. Si la longitud del arco aumenta, la magnitud de la energía incidente va a disminuir. Entonces, si yo tengo una longitud entre conductores, dentro de los cuales estaría generando el arco más grande, la energía incidente va a disminuir, ¿de acuerdo? Y si yo aumento la distancia de trabajo, la energía incidente también va a disminuir. Entonces, con esta consideración, ustedes tienen que pensar qué parámetros pueden ustedes controlar de forma tal de que una instalación sea segura contra el riesgo por arco eléctrico. Entonces, aquí pensamos, ¿será que puedo modificar la corriente de cortocircuito? Muy posiblemente no, porque la corriente de cortocircuito va a depender del punto de conexión donde yo esté, va a depender también de la impedancia del transformador al que yo estoy conectado. Si yo instalo impedancias para poder modificar, digamos,
la impedancia de cortocircuito también voy a aumentar pérdidas. Entonces, si bien hay algunos métodos para poder disminuir la corriente del cortocircuito, no son métodos que puedan ser utilizados de forma sencilla. ¿Será que puedo modificar la longitud del arco? Difícil, porque resulta que la longitud del arco depende mucho del tipo de aplicación. Entonces va a ser muy factible que dependiendo de aplicación donde yo me encuentre, haya una longitud del arco que yo no pueda modificar, ya sea que esté en celdas de baja tensión, de media tensión, que esté en centros de control de motores. La distancia de trabajo va a ser un parámetro que ustedes van a poder controlar antes de que se genere el arco, dándole la advertencia a la persona, pero no va a ser un parámetro que ustedes puedan controlar durante el arco. Entonces, un parámetro en el cual podemos confiar de que nos va a ayudar a asegurarnos una buena energía incidente es el tiempo de despeje de la falla. El tiempo de despeje de la falla, ¿cómo lo controlan? Con la coordinación de protecciones.